Ante la configuración del supuesto, de alguna causal de extinción del régimen de separación de bienes, que básicamente lo expusimos sobre el final del primer módulo de esta clase, para refrescar: la muerte comprobada o presunta de algunos cónyuges, la anulación del matrimonio putativo, el divorcio vincular o la modificación voluntaria del régimen patrimonial convenido, o sea, básicamente que los cónyuges deciden pasarse al régimen de comunidad ganancial, surge un supuesto que viene a plantearse el interrogante de qué ocurre con aquellos bienes que son indivisos. Es decir, qué pasa cuando entre los cónyuges hay un bien que su división no puede realizarse porque hay un condominio. Bueno, en este caso, para la partición de esos bienes indivisos, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación plantea la posibilidad de llevar a cabo esta partición del bien indiviso mediante un convenio. Ese convenio va a venir a implicar un acuerdo de voluntades, una expresión de voluntad por cada parte, es decir, por cada cónyuge, y voluntariamente deciden cómo se va a realizar la partición. Por supuesto que un requisito fundamental para que se pueda llevar a cabo la suscripción de este convenio de partición en el cual expresan los cónyuges cómo se va a partir, cómo se va a dividir el bien indiviso, se tiene que realizar siempre y cuando los interesados, es decir, los cónyuges, sean plenamente capaces. Si por algún motivo X alguno de los cónyuges sufre alguna incapacidad de ejercicio de sus derechos, obviamente no va a poder suscribir válidamente un convenio de partición, y esa partición se tiene que hacer en sede judicial. Como consecuencia de la posibilidad de realizar este convenio de partición, surge, por aplicación expresa del artículo 508 del Código Civil y Comercial, cómo van a ser los modos de partición para la realización de la partición de estos bienes indivisos. Y él mismo expresa que a falta de acuerdo entre los cónyuges separados de bienes o sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescripta para la partición de las herencias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por supuesto, todavía no hemos llegado a estudiar cómo se hace la partición de las herencias, porque eso vamos a verlo sobre el final de la materia cuando estudiemos el derecho sucesorio argentino, sus principios básicos. Y entre esos principios básicos está cómo se hace la partición de los bienes que deja una persona que fallece. Por eso trae las reglas del derecho sucesorio. Y esa partición se puede hacer en forma privada o en forma judicial. Interpretando correctamente todos estos principios que les estoy exponiendo con respecto a la partición de los bienes indivisos, si yo hago un convenio de partición válidamente suscripto, es decir, que sean capaces los cónyuges, esa partición se puede hacer tranquilamente en forma privada. Privada porque no interviene ningún órgano público, puntualmente la justicia. Si no hay un acuerdo o si alguno es incapaz, esa partición se tiene que hacer en forma judicial. Es decir, se tiene que iniciar un juicio para que un juez decida cómo se va a dividir o cómo se van a dividir esos bienes indivisos. Esas son las reglas básicas para la partición de los bienes indivisos una vez que opera alguna de las causales de extinción del régimen de separación de bienes.
Un tema fundamental que ha ingresado en el estudio del derecho civil y puntualmente en el derecho de las familias en materia patrimonial es el de las convenciones matrimoniales. Tema que no era tratado en el derecho positivo, es decir, en el derecho vigente cuando regía el Código Civil de Vélez, porque, como les recuerdo, teníamos un solo régimen patrimonial matrimonial que era el régimen de comunidad de ganancias. Ahora, con la posibilidad de optar por un régimen, la convención matrimonial tiene ese carácter de autonomía de la voluntad. Eso quiere decir que las partes pueden negociar qué cómo van a distribuirse los bienes y las distintas vicisitudes o eventualidades que ocurran durante el transcurso del matrimonio, donde va a haber una regulación específica de la parte patrimonial. Así, lo primero obviamente tenemos que hacer al tratar una convención matrimonial como instituto del derecho de las familias es conceptualizarlo, tener una definición. Y yo creo que la forma más adecuada de definir a las convenciones matrimoniales es conceptualizándola como un acuerdo celebrado entre los futuros cónyuges, es decir, que están por contraer matrimonio, con el fin, la finalidad de este acuerdo es determinar el régimen matrimonial al cual quedarán sometidos o la regulación de alguno de los aspectos de sus relaciones patrimoniales que van a nacer en virtud de ese matrimonio que van a contraer. El nuevo código civil y comercial, que unifica el derecho privado, establece que antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges, es decir, quienes van a contraer matrimonio, pueden hacer determinados acuerdos o convenciones de derecho con respecto al contenido patrimonial que tengan únicamente una determinada categoría de objetos, es decir, de finalidades. Y con respecto a esas finalidades es donde entra en juego el artículo 446. El artículo 446 dice que antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los siguientes objetos. Y ahí establece 4 incisos. El primer inciso dice que esa convención matrimonial se puede referir a la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio. Es decir, básicamente decir, este es el bien, lo individualizo, que yo llevo al matrimonio, es mío y lo estoy trayendo al matrimonio. Y el avalúo implica darle un valor para que en caso de que se tenga que disolver la sociedad conyugal, haya reglas claras de juego con respecto a la distribución que se va a tener que realizar en virtud de esa disolución. El segundo inciso, el inciso B de ese artículo 446, implica también la enunciación del pasivo. Por lo tanto, por eso se refiere a la enunciación de las deudas, que también van a entrar dentro de la distribución en caso de la disolución de la sociedad conyugal. El tercer inciso incluye las donaciones que se hagan entre ellos, es decir, la donación que un futuro cónyuge le realiza a otro. Y finalmente, el inciso D habla de la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este código, es decir, la posibilidad de optar por el régimen de comunidad ganancial o
el régimen que estamos estudiando, que es el de separación de bienes. Ahora, del análisis de este artículo, se nos plantea la duda de qué ocurriría si se hiciesen convenciones sobre otras cuestiones patrimoniales que no están contenidas dentro de estos 4 incisos del artículo 446 del Código Civil y Comercial. Bueno, en ese caso entra en juego el artículo siguiente a ese, el 447, que establece que toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor. No se puede hacer ninguna convención de carácter patrimonial con carácter previo al matrimonio que no verse sobre los puntos expresamente indicados en el artículo 446. Con respecto a la capacidad que deben tener los futuros cónyuges al momento de celebrar la convención matrimonial, se requieren los mismos requisitos de capacidad para contraer matrimonio. Por eso las personas menores de edad autorizadas judicialmente para casarse no pueden, por convención matrimonial, hacer donaciones u optar por el régimen de separación de bienes. Esto es algo que tiene establecido el Código Civil y Comercial. La finalidad perseguida con esta limitación que ha establecido el legislador es proteger a la parte débil, que sin duda es el menor de edad. ¿Cuál va a ser la forma y oportunidad para la realización de estas convenciones matrimoniales? Obviamente con forma me refiero a cómo se va a instrumentar, si se va a hacer por instrumentos público o privado, cómo se va a exteriorizar en el mundo físico, cómo se va a documentar. Y por oportunidad es cuándo hay que hacer este documento. Las convenciones matrimoniales deben hacerse por escritura pública antes de la celebración del matrimonio. Una vez que se ha celebrado el matrimonio y no se optó por el régimen de separación de bienes, claramente se aplica supletoriamente el régimen de comunidad ganancial. Y en caso que yo decida cambiar, por supuesto, me remito a lo que ya dije en la primera parte de esta clase, que se puede hacer voluntariamente y siendo capaces ambas partes. Se tiene que hacer, con respecto al requisito formal, se tiene que hacer por escritura pública, por lo tanto debe intervenir un oficial público, que es el escribano público, y por lo tanto va a tener que protocolizar esa sentencia. ¿Desde cuándo esa escritura? ¿Desde cuándo van a producir efectos la celebración de este documento que es la convención matrimonial? Los efectos van a ser producidos desde la celebración del matrimonio, es decir, con la intervención de un oficial público ante el registro civil, y siempre que el matrimonio no sea anulado, por el motivo que sea. Para que esa convención sea oponible a terceros, la elección del régimen patrimonial realizada en esa convención tiene que ser anotada marginalmente en el acta de matrimonio, donde se va a establecer el tipo de régimen escogido. Entonces, si yo contraigo matrimonio con mi esposa y me caso, tengo hecha la escritura optando por el régimen de separación de bienes, el oficial del registro civil lo que tiene que hacer es tomar nota de eso, anotándolo en el costado del acta de matrimonio, que es el documento que ellos llevan para registrar.
Esto obviamente va a tener, se va a generar una publicidad que indudablemente va a tener efectos sobre acreedores de los cónyuges por cada lado, acreedores personales de un cónyuge y del otro. Y así, por ejemplo, AFIP va a cobrar por un lado, no va a haber esa confusión o solidaridad de los bienes, o un acreedor particular no va a poder atacar solidariamente a los cónyuges por alguna deuda que haya contraído personalmente uno de ellos, sin perjuicio de las excepciones que están establecidas y que vimos en la primera parte de la clase. ¿Pueden modificarse las convenciones matrimoniales? Bueno, la regla general en materia de convenciones matrimoniales es que puede modificarse mediante una nueva escritura pública hasta la celebración del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo realizo una convención, firmamos, puedo modificarla hasta que me case. Si yo me caso, ya no puedo hacer la modificación. La única excepción a esta regla, es decir, si puedo modificarla después de la celebración del matrimonio, es solo con respecto a la elección del régimen patrimonial, porque como ya dijimos, yo en cualquier momento del matrimonio puedo cambiar el régimen patrimonial del matrimonio de separación de bienes a comunidad ganancial y viceversa. Con respecto a esta modificación del régimen patrimonial, después de la celebración del matrimonio, dicho régimen puede modificarse por convención, es decir, ambos cónyuges tienen que estar de acuerdo, mediante una escritura pública. Esta convención, este acuerdo de voluntades de personas capaces, si no son capaces no se podrá hacer voluntariamente porque obviamente no hay voluntad por parte del incapaz de ejercicio. Esta convención o acuerdo va a poder ser otorgado recién después de transcurrido un año de aplicación del régimen patrimonial convencional o legal. El convencional va a ser el que hayan elegido, o el legal se refiere al régimen de comunidad ganancial en caso de que no haya elegido. Para que el cambio de este régimen que se hace en forma voluntaria produzca efectos respecto de terceros, por supuesto, debe darse publicidad registral, y esa publicidad registral se va a realizar de la misma forma en la que yo le doy publicidad a terceros a la convención matrimonial original, mediante su inscripción en el registro civil, que como ya les dije, se tiene que realizar una anotación marginal en el acta de matrimonio que lleva el registro. La convención original, en definitiva, la convención original se inscribe en el acta, y si hay una modificación, esa modificación también debe inscribirse, si no, no podrá oponerse a terceros, como puede ocurrir, repito, con el caso de los acreedores como el fisco o algún acreedor en particular. Sin embargo, el cambio de régimen va a generar una situación de, valga la redundancia, de un cambio de estados, donde va a haber acreedores anteriores al cambio de régimen y acreedores posteriores al cambio de régimen. Un acreedor va a ser acreedor de los cónyuges con un régimen, por ejemplo, el régimen de separación de bienes, y otros acreedores van a ser acreedores de esos cónyuges con otro régimen, de la comunidad ganancial, o al revés. Bueno, la realidad es que los acreedores anteriores al cambio de régimen, es decir, con el primer régimen optado, que sufran perjuicios por tal motivo,
pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de 1 año a contar desde que lo conocieron. Por ejemplo, si yo tengo un régimen optado o no opté y se me aplicó legalmente ese régimen, que es el de comunidad ganancial, quiere decir que puede haber acreedores donde los cónyuges serían deudores solidariamente responsables frente a ellos, ya sea por cierto tipo de deudas o porque hay bienes gananciales. Si los cónyuges deciden pasarse, o en los términos que la ley impone, deciden pasarse al régimen de separación de bienes, esta pase a separación de bienes, donde va a desaparecer la categoría de bienes gananciales, o, con las excepciones establecidas, no va a haber solidaridad entre ellos, básicamente lo que está haciendo es perjudicar la situación del acreedor, donde ya no va a tener la posibilidad de demandar a 1 o 2 personas, que son los cónyuges, sino a uno solo, que es el acreedor personal. Bueno, se tiene que mantener indemne este crédito, que en definitiva es un derecho subjetivo que tiene el acreedor contra los cónyuges. Por lo tanto, el acreedor va a tener la posibilidad de solicitar que se declare inoponible. ¿Qué quiere decir esto? ¿No va a tener validez el régimen nuevo optado? No, no quiere decir eso. El régimen va a tener validez. Pero contra quien no va a tener validez es contra el acreedor que solicita la inoponibilidad. Para él se va a seguir manejando con respecto a su crédito y con respecto a su persona con el régimen anterior, que le era más beneficioso, porque no podemos perjudicar su situación, porque en definitiva sería perjudicar su patrimonio, porque recordemos que los derechos subjetivos, como es el crédito, se encuentran dentro del patrimonio, y en un país donde existe la propiedad privada regida en el artículo 17 de nuestra Constitución, no podemos ni debemos menoscabar el patrimonio de otra persona.